Buenas tardes, amigos de CAPA. El día de hoy nos encontramos con la ingeniera Lilian Manrique para el webinar Seguridad y Salud en el Trabajo en tiempos de COVID. Lilian es ingeniera industrial, máster en prevención de riesgos laborales en la Universidad Politécnica de Madrid y docente de la maestría en salud ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, auditora interna de sistemas integrados de gestión, consultora en empresas del sector público y privado en seguridad y salud en el trabajo y sistemas integrados de gestión. Actualmente CEO en INGE, Ingeniería y Gestión Integral. Muchas gracias, Lilian, por estar aquí, por participar y poder darnos esta exposición acerca de las medidas que se deben de tomar aquí por el COVID, ¿no? En lo que es seguridad y salud. Muchas gracias, Carolina, por tu invitación. Gracias por tu invitación el día de hoy. Espero hoy día poder resolver todas las preguntas y poder dar aportes importantes que se sean de utilidad para la gestión en las empresas, en la prevención de riesgos laborales y ahora en la prevención de la COVID-19. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas para Lili. Lilian, ¿en el Perú existe una cultura de prevención? Sí, mira, esta se viene fortaleciendo. Es una de las cosas, creo que podemos sacar positivamente a raíz de la pandemia, que siempre viendo lo positivo de toda situación crítica. A raíz del año pasado, de la pandemia, los especialistas en prevención de riesgos laborales hemos visto que se ha fortalecido el tema desde el punto de vista legal, también porque se ha incrementado la normativa, y el hecho de que todos en general, cada uno de nosotros, tengamos que tener ahora una cultura en prevención, en este caso del riesgo biológico por la COVID-19, ha generado que se forme esta cultura en prevención enfocada en lo inicial en salud, en este caso salud ocupacional, que es la que tienen que aplicar las empresas, que va de la mano también con seguridad, ¿no? Entonces, sí, esta cultura en prevención de riesgos laborales es el objetivo principal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la ley que tenemos aquí en Perú, que data del año 2011, y cuyo referente internacional sería la ISO 45001, ¿no? Entonces, hay un camino todavía largo por recorrer. Las empresas, medianas y pequeñas empresas se han tenido que alinear a las obligaciones legales a fin de reactivar sus empresas como exigencia de la COVID-19. Por eso te decía que la COVID-19, la pandemia ha obligado que muchas empresas se alineen y se enteren de que existen obligaciones legales referidas a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay un camino largo todavía, Carolina, pero estamos por buen camino. Lilian, ¿cuáles serían las medidas más importantes que tendríamos que tener en cuenta en las empresas para protegernos, ¿no? Claro, mira, siempre lo que son las medidas de control colectivas son las que tienen que predominar, ¿okay? Y luego vienen en segundo plano las medidas de control personales, o sea, las individuales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos protegemos, ahora doy el ejemplo en general para todos, ¿no? Porque según la especialidad y el riesgo laboral existe la protección. Pero una medida de control que todos conocemos ahora y que lo usamos es el uso de la mascarilla, que nos protege individualmente por la COVID-19. Es una medida de control, pero es la última medida de control, ¿okay? Dentro de la jerarquía de medidas de control, ¿okay? Antes de ello, una medida de control importante, por ejemplo, es la medida de control colectiva de ventilación, que es la que tiene que predominar ahora, ¿no? Dado que hemos visto que según ya
los estudios e investigación que se vienen dando, ya conocemos más el virus y ya los artículos últimamente de investigación vienen ya informando que antes de la desinfección, que más allá de la desinfección, que antes era pues desinfectemos todo, ¿no? Andábamos todos muy nerviosos cuando íbamos a hacer compras al mercado, comprábamos víveres, todo lo que tocábamos lo desinfectábamos, pero están viendo ya los estudios que la probabilidad de contagio es muy baja por contacto, ¿no? Es mayor, digamos, por las gotículas. Entonces, los esfuerzos ahora en las empresas se tienen que dar en mejorar las condiciones de ventilación. En este caso, renovación de aire. Siempre va a ser mucho mejor, dando el ejemplo, por la COVID-19, la ventilación natural. No hay nada que lo reemplace. ¿Ok? Más bien, los edificios más modernos, entre comillas, son los que ahora se califican dentro de lo llamado edificios enfermos, para lo que es prevención de riesgos laborales. ¿Por qué? Porque, digamos, son mayor fuente de ahora contagios, en este caso, mayor probabilidad de contagios por virus y por la COVID-19, por lo que cuentan con sistemas, por ejemplo, de ventilación artificial, cuyas muchas veces no existe renovación de aire. Lo que hacen es circular el aire y enfriar. Entonces, siempre las medidas de control tienen que basarse en medidas de control colectivas. ¿Ok? Ahí va a haber un mayor porcentaje o mayor efectividad, mejor dicho, de resultados para reducir el riesgo o eliminarlo en todo caso, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, en lo que es el sector construcción, también las medidas de control colectivas tienen que implementarse con mayor efectividad, ¿no? Y luego vienen también lo que es la formación de cultura en prevención de riesgos laborales, las capacitaciones y cómo están organizados en la empresa para prevenir los riesgos laborales, ¿no? Claro, tienes mucha razón que tenemos que tener todos esos controles y justamente hay muchos requisitos que se dieron en este tiempo de COVID, ¿no? Que justamente sacaron el plan COVID, ¿no? Las exigencias con todas las obligaciones de las empresas. Eh, ¿Tú qué crees respecto a las pymes y las empresas en las dificultades que han tenido para hacer la presentación de este plan? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Sí, Carolina, las empresas pymes han sido las más afectadas, ¿no? Porque además del golpe económico y de la reactivación, todos los meses que estuvimos todos en cuarentena, ¿no? Que pudimos ver los 15 días que se prolongaban a 30, 45 y parecían interminables. Además de eso, al momento de reactivarse, como indicas Carolina, salió una normativa para elaborar los protocolos de bioseguridad y los planes de vigilancia para la salud de los trabajadores, prevención y control por la COVID-19, con una serie de exigencias, ¿no? Con una serie de exigencias que obviamente esto involucra un presupuesto, ¿no? Si bien es cierto, salió Reactiva Perú, los temas de economía no son muy fuertes, pero no siempre llegó a las pymes, ¿no es cierto? A todas las pymes. O inclusive muchas personas que tenían negocios de forma individual y que subsistían mediante eso, ¿no? Pequeños empresarios, micro y pequeños empresarios. Entonces, para ellos ha sido bastante complicado. Nosotros como empresa consultora, de alguna manera hemos participado también en ayudar a las pequeñas y medianas empresas con cursos que hemos, webinar o cursos que hemos dado de forma gratuita para informar, explicar de qué se trata esta obligación legal y de alguna manera ayudar al empresario también a poder, al pequeño y microempresario poder cumplir con sus obligaciones legales y reactivarse, porque mientras no cumplan con esta normativa no podían reactivarse, ¿no? Entonces sí ha sido muy complicado para las pequeñas empresas. Hay muchas que lo vienen haciendo recién este año. Y por parte del Estado ha habido algo positivo, que es que se ha acercado a la población y hay mayor información.
Eso lo hemos podido ver, lo veo, también soy docente universitaria y siempre estoy al tanto de la información que pueden dar las autoridades competentes, en este caso SUNAFIL, por ejemplo. Ahora tienen un canal de YouTube que ustedes pueden visitarlo, donde hay información certera, ¿no? De cuáles son las obligaciones legales, más allá de la información que cada empresa consultora puede brindar. Ustedes también pueden acceder a la página de SUNAFIL, donde ya todas las semanas, casi con frecuencia, sacan charlas informativas, hay webinars, hay información al respecto, que de eso es lo que se trata, ¿no? Poder informar al empleador de cuáles son sus obligaciones legales antes que es la sanción, ¿no? La sanción, sino la difusión. La difusión a fin de que sea para beneficio para todos, ¿no? Que finalmente es el objetivo de la normativa en prevención de riesgos laborales, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo. El objetivo es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? Y para ello fue creada, no para sancionar, sino para prevenir. La sanción se da por el incumplimiento, pero por ello tiene que haber difusión, ¿no? Difusión. Entonces, eso se ha incrementado, es algo positivo también que se ha dado a raíz de la pandemia, pero sí, el presupuesto es para implementarla en cuanto a no solamente el tema de desinfección, sino el documento en sí. El documento necesitas un especialista que lo elabore, tienes que contar también con un profesional de la salud, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso conlleva un presupuesto. Ok, Lili, y respecto a este plan de seguridad y salud, debe estar monitoreado también por el comité. En el caso de trabajo remoto, ¿cómo se viene realizando esta acción? Bueno, alguna otra pregunta es, en el caso que el comité haya terminado su mandato y bueno, han habido una norma que al momento que amplía la situación de emergencia, hace que amplíe también su mandato. ¿Deberían de seguir sus funciones o proclamar a nuevas elecciones de comité? Sí, bueno, es todo el tema de trabajo remoto también ha abierto puertas interesantes a la conexión, ¿no? Ahora, ejemplo, he tenido la oportunidad inclusive como consultora y como docente poder capacitar también alumnos que están en provincia, ¿no? Alumnos que están en la selva, alumnos que están en Puno, en Cusco. Entonces, es otra cosa positiva que podemos sacar de la pandemia, ¿no? La tecnología la hemos tenido ahí siempre, pero nunca la hemos explotado, ¿no? Inclusive yo recuerdo que cuando ya era consultora y a veces por temas de tiempo, facilidad, decían, bueno, ¿por qué no nos conectamos por otros medios, ¿no? Que antes no se usaba mucho, Skype, ¿no? Pero la gente lo veía mal, ¿no? Veía mal reunirse de forma remota, siempre querían verte cerca y a veces ni siquiera era muy efectiva la reunión, ¿no? Entonces, no, el comité puede seguir teniendo sus funciones perfectamente de forma remota. ¿Okay? El tema es estar bien organizados, tener un programa de trabajo. Para ello tiene que haber, la empresa tiene que tener un programa anual de seguridad y salud en el trabajo donde se indiquen todas las actividades que se van a cumplir en el año. De igual manera, el plan tiene que tener una serie de actividades programadas en el año para implementarlo y para, obviamente, hacerle su seguimiento. Y esto es responsabilidad siempre de la empresa. Lo que va a hacer el comité de seguridad y salud en el trabajo, que para los que no saben, el comité tiene representantes tanto por parte de la empresa como por parte del empleador, de los trabajadores, perdón, para empresas de 20 a más trabajadores, ¿no? Ellas tienen que conformar su comité de forma obligatoria y el comité es quien aprueba inclusive el plan de vigilancia, ¿no? Entonces, la función del comité es realizar la supervisión, la vigilancia, vigilar el cumplimiento, es lo que indican las últimas variaciones de la normativa. No solamente aprobar una serie de documentos como el plan de vigilancia la COVID-19, sino vigilar que se cumpla, ¿no? Ellos tienen que sesionar una vez al mes y verificar que se esté implementando, que esté en funcionamiento todo lo que se ha indicado en el plan, es decir, que no solamente quede en el papel.
De igual forma, todas las obligaciones legales de la empresa, ¿no? El comité tiene que vigilar que la empresa cumpla con sus obligaciones legales. Por ello, los miembros del comité tienen que tener también capacitación al respecto, tienen que conocer qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todas las obligaciones legales, ¿no? Ahora, a la periodicidad, ¿no? Como saben, el comité puede durar 1 año o 2 años, el periodo, dependiendo de lo que se haya definido al momento de la elección de los miembros del comité. Salió una normativa que indicaba justamente que mientras el estado de emergencia sanitaria, que todavía está vigente hasta marzo del próximo año, podía ampliarse este periodo de mandato. Entonces, las empresas que, digamos, en los meses pasados ya se terminó este periodo y tienen que hacer elecciones, pues pueden seguir con el comité que está en curso, ¿ok? Sin embargo, también ahora se ha aprobado que estas elecciones sean virtuales. Entonces, si la empresa decide, bueno, ya terminó el mandato, pues lancemos a elecciones virtuales, que es con voto virtual, estas pueden darse. Entonces, se puede realizar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, bueno, dependerá de lo que define la empresa. Muchas empresas, el gran problema que han tenido es que han tenido que reducir su personal, por lo tanto, algunos miembros del comité han perdido el vínculo laboral. ¿Ok? Entonces, al perder el vínculo laboral, se han quedado sin miembros representantes de los trabajadores y por lo tanto han tenido que obligatoriamente hacer todo el proceso electoral para elegir a los representantes de los trabajadores. Entonces, esto se hace con voto virtual y es muy sencillo. Ahora hay aplicativos gratuitos como Google Form, donde pueden crear su cédula electoral y los trabajadores pueden votar desde su celular, ¿no? Es otra de las cosas positivas, Carolina, que han salido a raíz de la COVID-19, ¿no? Que se está utilizando todos los recursos que tenemos de forma más efectiva, ¿no? Y esto es algo positivo que tiene que quedar para en adelante, ¿no? Por un tema medioambiental también, porque antes nos llenábamos de papeles, ¿no? Así es, Carolina. Sí, así es. Ahora todo lo digital está en vanguardia, pues, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, y es mejor también para evitar los contagios. Sí. Lili, ¿qué nos podrías decir acerca del IPER? ¿Cómo debe de aplicarse en el contexto de COVID? Sí, mira, el IPER es la columna vertebral del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Entonces, en el IPER, que es un documento, una matriz, se le llama porque tiene filas y columnas, que es donde ustedes pueden ver todas las actividades que realiza el trabajador en las filas, y en las columnas están los riesgos laborales, ¿no? Con todas las medidas de control para eliminar esos riesgos, reducirlos o controlarlos, ¿no? Entonces, se va a indicar también cuál es el nivel de riesgo de cada uno y cómo priorizamos las medidas de control, es decir, las fechas en que debemos de implementar estas medidas de control. Y este IPER tiene que ser por puesto de trabajo, porque no todos los puestos de trabajo tienen los mismos riesgos, ¿no? Entonces tiene que ser alineado, tiene que ser reconocimiento de los trabajadores, tiene que elaborarse con la participación de los trabajadores, es una obligación legal y es esencial para poder tener un IPER bien elaborado. No porque seamos especialistas en prevención de riesgos laborales vamos a realizar una matriz IPER solos. Eso jamás se hace, ¿ok? Siempre se debe realizar la consulta al trabajador. Nadie mejor que el trabajador conoce sus riesgos. ¿Okay? No hay que confiarnos nunca de la información que se tenga por escrito, sino siempre corroborarla con el trabajador. ¿Qué actividades realiza realmente? ¿Okay? Más allá de la información que nos brinde la empresa con respecto a las actividades para poder identificar los peligros y evaluar los riesgos laborales, ¿no? De igual forma tienen que participar los representantes de los trabajadores que viene a ser el comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y esta información es la que finalmente nos va a servir para tomar realizar todas las actividades en el año y tomar nuestras medidas de control, ¿no? Implementar nuestras medidas de control. Así que por eso digo que es el documento esencial, ¿no? Es la columna vertebral del sistema de gestión. Y para la COVID-19 tiene que estar incluido este riesgo biológico dentro de la matriz.
Perfecto. En caso de accidentes, ¿siempre el empleador es responsable? Porque a veces todo o cualquier cosa que suceda dentro de las instalaciones, bueno, uno asume, ¿no? Que sí, él es el responsable, pero ¿es cierto eso o en qué caso se da? Bueno, acá hay algo importante. Eh, cuando ocurre un accidente de trabajo, siempre tiene que hacerse una investigación. ¿Ok? Además, que es importante para la gestión, es una obligación legal. Tiene que registrarse y tiene que hacerse una investigación. La investigación se realiza no con el fin de buscar culpables, ¿ok? De ver quién tiene la culpa, si tiene la culpa el trabajador o tiene la culpa el empleado, sino con el fin de corregir, identificar cuáles son las causas, cuáles fueron las causas por las cuales ocurrió el accidente y corregir estos errores para que no vuelva a ocurrir el accidente. ¿Okay? Las causas inmediatas, que no vienen a ser la causa raíz, muchas veces recaen en responsabilidad o digamos, el origen ha sido generado por una conducta o un acto inseguro del trabajador. Pero estas son causas inmediatas, no son la causa raíz. La causa raíz de un accidente siempre va a estar originado por un problema en la gestión, un error en la gestión. Aunque el trabajador haya cometido un error, si ha cometido un error es porque algo estamos haciendo mal en la gestión. Y esta es la reflexión que tiene que tener cualquier especialista en seguridad y salud en el trabajo. Que siempre, si el trabajador comete un error, aunque haya sido error del trabajador, tenemos que ver en qué hemos fallado nosotros como empresa. De repente, en, eh, el perfil de los trabajadores, no hemos sabido hacer un buen filtro al momento de contratar a los trabajadores, si no era, digamos, el perfil adecuado para la actividad que iba a realizar, no tenía la experiencia para la actividad de alto riesgo que iba a realizar, por lo tanto, no había una buena definición de perfiles de puestos de trabajo, por dar un ejemplo. ¿Okay? Entonces, la causa raíz sería que no hemos indicado correctamente la experiencia en años y en conocimientos que tiene que tener el trabajador para realizar determinada actividad de alto riesgo. Por lo tanto, el trabajador comete el error, pero comete el error porque él no era el indicado para realizar esa actividad. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la responsabilidad del empleador, siempre va a haber una responsabilidad. ¿Ok? En este caso, la investigación puede indicarse si ha sido una negligencia del trabajador y el empleador ha realizado todas las medidas de control que que han sido indicadas y que ha sido una negligencia, ¿no? De tal manera que podría deslindar, digamos, de alguna manera o responder ante un cargo, ¿no? ¿Okay? Pero sí deben tener en cuenta que siempre hay una responsabilidad, ¿no? El trabajador puede cometer errores, pero hay que hacer la investigación de por qué se cometen estos errores, ¿no? Yo diría que siempre debe ser la reflexión, ¿ok? Sin embargo, sí, otra de las reflexiones que se puede dar es que se está dando en otros países es que la responsabilidad también va a ser del especialista, por ejemplo, que elabora la matriz CIPER, que eso todavía no se está viendo en nuestro país, ¿no? No está claro. ¿Quién elabora la matriz CIPER? El perfil del especialista que elabora la matriz CIPER no está claro en nuestra normativa. En otros países tiene que ser un especialista que tiene determinada formación en seguridad y salud en el trabajo, quien solamente puede elaborar la matriz CIPER. Porque si se comete errores, a elaborarlo también hay una responsabilidad penal, ¿no? Por ejemplo, en España, que es donde yo me formé en posgrado y máster en prevención de riesgos laborales, si el error, la causa raíz se identifica que es porque no estaba indicado esa medida de control en la matriz CIPER, quien va a la cárcel es el prevencionista de riesgos, no es el empleador. Entonces, finalmente dependerá de la investigación, ¿no? Muy bien, vayan preparando sus preguntas. En la siguiente sala que les he pasado por el chat, nos vamos y en un minuto nos encontramos y para que nos digan las consultas que tuvieran y también viene el test. Ok, nos vamos para la sala. Ok, Carolina, nos vemos. Perfecto. Bueno, voy comentándoles al respecto. Existen normativas peruanas, ¿ok?
que obviamente pues siempre debemos de cumplir como una obligación legal, ¿no? Pero también hay normas internacionales que están basadas en estándares en este caso, de seguridad y salud en el trabajo, estándares internacionales de buenas prácticas, la cual nos ayudan obviamente a poder tener un sistema exitoso en seguridad y salud en el trabajo, en prevención de riesgos laborales en este caso. Entonces existe una norma ISO, que es una norma internacional, para la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto con el fin de que darles el conocimiento, no es obligatorio obviamente implementarlo, las empresas lo implementan muchas veces por un tema comercial. Sin embargo, pues nos ayuda a, como les indico, poder tener estándares altos y poder o estar en el camino de lograr un sistema exitoso en prevención de riesgos laborales, ¿no? Y con respecto a la normativa peruana, tenemos en lo que es seguridad y salud en el trabajo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783, con su correspondiente reglamento. Una salió en el año 2011, la ley y el reglamento en el año 2012, como podemos ver ahí, ¿no? Y la normativa también relacionada a la COVID-19, ¿no? Que es la actualmente vigente resolución ministerial 972 del año 2020 del MINSA, que da los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de los trabajadores por la COVID-19, ¿no? Con riesgos de exposición. Y donde nos indica pues que debemos de elaborar todo el plan de vigilancia, ¿no? ¿Cuál es la norma internacional relacionada a justamente los estándares en prevención de riesgos por la COVID-19? Salió este año una normativa internacional que es la ISO 45005, ¿ok? Entonces, esta normativa tiene estándares internacionales, es una normativa bastante interesante porque te muestra los ejemplos, te da ejemplos, a diferencia de las otras ISO, como la ISO 45001, te da, digamos, ejemplos cuando uno revisa la normativa de cómo implementarla a fin de prevenir toda esta gestión para protocolos de bioseguridad y prevenir los contagios en el trabajo, ¿no? Entonces es la de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, nos indica las directrices generales para trabajar de forma segura durante la pandemia de la COVID-19. Ustedes la pueden revisar en la página de ISO, están todas las normativas de ISO. Es gratuita para leerla, no para descargarla, ¿okay? Para descargarla hay que pagarla, pero está de libre acceso para la lectura. ¿Okay? Entonces se puso de libre acceso, porque siempre las normas son pagadas, estas normas, pero finalmente pues optaron por ponerla de libre acceso para que cualquier empresa que desee implementarla pueda revisar la información. Así que los invito a poder revisar esta información, ¿no? Quería compartir con tus participantes esta información, Carolina. Espero que sea de su interés. Tú me avisas cuando vamos a las preguntas. Veo que hay una pregunta, ¿no? Sí, yo creo que ya podríamos responderle a José. Perfecto. Bueno, José nos pregunta si dentro del ATS se considera el COVID-19 como peligro, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la definición, José. Cuando elaboras la matriz CIPER tienes que indicar las actividades, ¿no es cierto? Y los peligros y riesgos relacionados a estas actividades. En este caso, peligro es todo acto o condición capaz de causar daño. ¿Ok? En este caso, el virus sería el peligro, el SARS-CoV-2. ¿Ok? Porque recordemos que la COVID-19 es la enfermedad. ¿Ok? El SARS-CoV-2, que es el virus, sería el peligro. ¿Ok? Y las actividades también que pueden generar mayores contagios, como por ejemplo el contacto con público, ¿ok? La manipulación de dinero, ¿ok? Ahora, por ejemplo, una condición insegura relacionada, que es una condición de peligro, es la falta de una adecuada ventilación, ¿ok? Que debería ya indicarse también. Hay que evaluar, ya muchas empresas están retornando a los trabajadores a trabajo presencial
y hay que verificar si las condiciones de ventilación son las adecuadas, si hay renovación de aire. ¿Okay? Y el riesgo sería el contagio, tal cual lo indicas. ¿Okay? Están bien tus conceptos, José. Y la consecuencia, pues, serían todos los problemas en la salud que genera el tener la COVID-19, ¿no? Como lo hemos visto, la mayoría están relacionados a problemas respiratorios, ¿no? Así es. Ok, ¿tendríamos alguna pregunta más, chicos? Lilian, sobre esta norma que me dices, esto es válido para todos los países, ¿no? Aplica para todos. Sí, exacto. Es a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial que se dan estas normativas, ¿no? Tanto la ISO 45001, que es relacionada al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como la ISO 45005, que es específicamente para las medidas de control de las empresas por la COVID-19, ¿no? Por la pandemia. Es una normativa que salió en tiempo, ¿no? Relámpago, porque siempre suelen tener varios años de estudios, de ¿no? aportes para cuando va a salir una nueva ISO, ¿no? Pero esta salió, pues, estábamos ahí sobre el tema y sobre el tema ha salido, ¿no? A grandes problemas, rápidas soluciones, ¿no? Entonces, los invito a leerla porque realmente es una normativa, la hizo muy peculiar, pero como les digo, la misma normativa te indica ejemplos, de tal manera que es fácil de entender. Para cualquier empresa o cualquier persona que desee leerla, no necesita ser especialista, ¿no? Van a haber cosas, obviamente, que quizás se puedan profundizar, pero en líneas generales es bastante entendible la normativa. ¿Ok? Entonces, va a ser de gran aporte, ¿no? Para las empresas. Lo ideal es que las empresas, además de las obligaciones legales que te pide tu país, en este caso Perú, vayas más allá para generar nuevas estrategias o, digamos, te va a ayudar a ver qué medidas de control puede implementar para que finalmente no se den los contagios en la empresa, ¿no? Porque, ¿por qué puede generar, qué le puede afectar a la empresa que se den estos contagios, ¿no? Recordemos que más allá de, obviamente, ser un aporte para que la pandemia, pues, termine, porque nos perjudica a todos, ¿ok? Esto, cuando se dan contagios, afecta la continuidad del negocio, ¿no? Si la empresa va a parar sus actividades, se va a ver afectada en la continuidad de sus actividades y esto conlleva pérdidas, ¿no? Porque la empresa, hay trabajadores que son, obviamente, pieza clave de la continuidad del negocio. Entonces, hemos visto que se paralizó todo el mundo, literalmente por la COVID-19, y la parte de salud, por eso es que ha tomado la importancia que debe haber tomado siempre, ¿no? Entonces, el empleador tiene que entender esto, ¿no? Que trabaja con personas y que de verse afectada su salud, esto va a afectar también a su productividad, en la productividad del trabajador, la productividad, por tanto, de la empresa y la continuidad de la empresa, ¿no? La continuidad del negocio. ¿Ok? Entonces, ese es otro de los beneficios que el empleador puede adoptar implementando adecuadamente estas medidas de control. Para beneficio también de los trabajadores, ¿no? Voy a pasar ahora el link, el test, para que lo puedan realizar, pero ya, lo voy a pasar ahí en su chat. Y, o sea, tomen su tiempo y me lo envían en el transcurso del día, no hay problema. Las cosas se van a estar saliendo en la próxima semana, así que no se preocupen, pero sí me lo envían el día de hoy. Más bien, ¿alguna pregunta adicional para Lilian? ¿Alguna consulta, alguna experiencia que hayan tenido, alguna duda quizás en sus trabajos que no han podido solucionar, quizás?
alguno de ustedes, Ashley, Arton, que es una pequeña evaluación acerca de la charla. Si gustan tener constancia, realicen el link y les enviaremos a sus correos electrónicos la constancia de este webinar. ¿Ya? Bueno, en conclusiones finales, Lilian, ¿qué nos podrías recomendar para nuestras empresas? Una señorita ingresó un poco tarde, también no tuvo la oportunidad de escuchar mucho, pero como que a grosso modo, ¿no? Para que puedan tener. Bueno, en líneas generales, indicar a los que están a cargo de seguridad y salud en el trabajo o tienen, de repente alguno de los que está presente tienen una empresa, ¿no? También son emprendedores o empresarios. Es importante siempre estar al pendiente, tener conocimiento de la normativa, ¿ok? Ahora, pues como te digo, se está haciendo mayor difusión de las obligaciones legales y por lo tanto está habiendo mayor fiscalización también. ¿Okay? Eso de partida, ¿cierto? Luego, tener en cuenta que hay una serie de beneficios que puede obtener la empresa también al implementar todas estas obligaciones legales relacionadas a la prevención de riesgos laborales y a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No solamente, digamos, va a haber el beneficio del trabajador, que es lo más importante, ¿no? Sino también hay un beneficio que tiene la empresa, ¿no? Al haber mayor satisfacción por parte de los trabajadores, haber mayor compromiso de parte de los trabajadores, y esto fortalece a la empresa, fortalece su productividad, fortalece su continuidad de negocio, ¿okay? Y tal cual también lo habíamos mencionado, siempre tener en cuenta que las medidas de control colectivas siempre van a ser las que van a tener mayor impacto en la gestión, ¿no? Y tener en cuenta que existen dos pilares importantes para lograr tener un sistema exitoso en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Uno es la participación de los trabajadores, eso es pieza clave, ¿okay? La participación de los trabajadores, y otro es el compromiso de la empresa en seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Esos son los dos grandes pilares. Si alguno de ellos falla, no vamos a poder tener un sistema exitoso, por lo tanto no vamos a poder lograr cumplir el objetivo, que es la prevención de riesgos laborales, es decir, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. ¿Okay? Entonces, digamos que por conclusión eso es el mensaje que les podría dar. Acá tenemos Creo que hay una otra. pregunta de José, dice, tengo trabajo en altura, los cuales se realizan con escaleras sin arnés porque no tenemos punto de anclaje, ya que el ingreso de un andamio es complicado por el espacio. Tengo entendido que los trabajos en altura en escalera son puntuales y no se deben superar las dimensiones de las escaleras. Sí, nuestra normativa indica que a partir del 1,80 m de altura desde el piso, ¿no? El trabajador debe tener un equipo de protección personal para el trabajo en altura, que sería el arnés con todos los implementos para que lo proteja al trabajador, ¿no? El casco con barbiquejo, la línea de vida. También el arnés se utiliza en determinadas escaleras que llegan a más del 1,80 m, hay escaleras manuales que no llegan al 1,80 m, ¿no? Pero hay escaleras que se utilizan que sí se sobrepasa el 1,80 m. En ese caso, aunque estemos en escalera, hay que usar arnés, ¿no? Y hay que usar la escalera de la forma adecuada. Por eso es importante que el trabajador esté capacitado, ¿okay? Para el trabajo en altura que vaya a realizar. Y luego hay trabajos en andamio, ¿no? Los cuales se requiere arnés también, ¿okay? Y siempre debe haber líneas de vida para sujetar al trabajador, ¿no? Hay una serie de condiciones importantes que hay que tener en cuenta, por lo tanto, estas tienen que ser supervisadas antes de iniciar el trabajo, ¿no? Acá lo que estoy notando es que inclusive quizás lo que falta en la empresa es capacitar a sus trabajadores
para que tengan los conocimientos sobre los riesgos del trabajo en altura y cómo es que hay que hacerlo de forma adecuada, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso en primera instancia, ¿no? Un trabajador que hace trabajo en altura tiene que tener claro cómo colocarse su equipo de protección personal, que en este caso es el arnés, cómo funciona, ¿ok? Porque si no se utiliza de la forma adecuada, no lo va a proteger, ¿no? Y la superficie, ya sea escalera, o en este caso andamio, o la plataforma donde esté, qué condiciones de seguridad también tiene que estar, ¿no? Porque hay andamios y hay andamios, ¿no? Entonces, no todo andamio es seguro, hay que verificar que esté bien instalado, que esté certificado, que esté homologado, ¿no? Y el andamio también según la superficie, donde se vaya a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, es un poquito general la pregunta, pero espero haber respondido a tu pregunta, José. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De sus experiencias en el trabajo, que a veces uno no está en el trabajo y no puede consultarlo, ¿no? Y bueno, esta es la oportunidad. Ok, gracias, José. A ver, Junior dice, una consulta, si en un principio el comité no puede tener personal de confianza y de dirección, si un colaborador subió de cargo a gerencia, ¿tengo que sacarlo del comité? También, como nos indica la norma, para realizar la reunión ordinaria se debe tener la mitad más uno. Entonces, por motivos de recorte de personal por el COVID, ya no se cuenta con personal suplente y de los miembros que quedan son 5. ¿Se tendrá que hacer una nueva conformación del comité o se puede continuar? Interesante la pregunta. Hay varios vacíos legales, ¿no? Varios vacíos legales en nuestra normativa. Y uno de ellos, siempre es muy interesante, siempre ver las preguntas, los puntos de vista, porque la experiencia de cada empresa es algo nuevo, ¿no? En la normativa no precisa qué hacemos cuando un trabajador que no era cargo de confianza pasa a ser cargo de confianza y por lo tanto ya no califica como representante del trabajador. En el comité existen representantes del empleador y representantes del trabajador. Es paritario. Si el comité tiene 4, 2 representan al empleador, que son cargos de confianza, es decir, jefaturas o gerencias, y 2 representan a los trabajadores, es decir, no son cargos de confianza. ¿Okay? Debe ser mayor de 18 años, tener un vínculo laboral y de preferencia tener conocimientos en seguridad y salud en el trabajo. De preferencia, no indica que es obligatorio. ¿Okay? ¿Qué pasa? No, la pregunta es, ¿qué pasa si el que representa al trabajador ahora es jefe o gerente? Es decir, pasa al bando, por así decirlo, del empleador. ¿Okay? Bueno, eso es un vacío legal. No está indicado en la normativa. ¿Okay? Lo que podría pasar es, en ese caso, lo más transparente es convocar elecciones. Y que conste en actas que dado que se está dando esta situación, la empresa ha decidido no convocar elecciones y que los trabajadores decidan ahora quiénes van a ser sus representantes. ¿Ok? Y el empleador definirá también quién lo va a representar a él, ¿no? Esa podría ser una solución porque no está precisado en la normativa qué hacer en ese caso. ¿Ok? Dado que no califica en este caso ya como representante del empleado, del trabajador, sería, digamos, una decisión a tomar, ¿no? Al menos la que en este caso les podría sugerir. La otra pregunta estaba orientada a qué pasa si nos quedamos sin miembros representantes del trabajador, ¿no es cierto? Dado que se van perdiendo algunos vínculos laborales. Esa era la pregunta, ¿no? Bueno, en ese caso, si ya los titulares pierden el vínculo laboral, los suplentes pasan a ser titulares. Si ya no tenemos suplentes tampoco, lo que tenemos que hacer es convocar inmediatamente elecciones, justamente por falta de miembros, representantes del trabajador, de los trabajadores. Porque del empleador, el empleador puede indicar pues, quién lo representa, ¿no? Eso no hay problema, el empleador puede definir, cambiarlos en cualquier momento, pero los representantes de los trabajadores es todo un proceso electoral, como cuando elegimos a un alcalde, una autoridad, el presidente, igual, ¿no?
hay un proceso de votación y los trabajadores eligen de una lista de candidatos quienes los van a representar como miembros del comité, ¿no? Representantes de los trabajadores. Entonces, en ese caso tienen que convocar elecciones, ¿no? Eso se ha dado mucho, Carolina, porque en este proceso que hemos venido teniendo, pues muchas empresas han tenido que recortar personal, lamentablemente, ¿no? Porque se ha visto paralizadas sus funciones, ha habido reducción de ingresos, entonces no hay cómo pagar la planilla y Claro, primero a veces lamentablemente es ha la pasado. planilla también y tienen que asumir doble función, pues, ¿no? Los miembros del comité. Exacto, Y han habido, exacto. pues, esas salvedades, ¿no? En este tiempo. Pero ahora también hay las inspecciones virtuales, ¿no? Sunafil ya va a las empresas y te Sí, inspecciona y coordina y ya no necesitan ir presencialmente, sino que ahora todo es sí. digital. Y se está dando a través de la casilla electrónica de Sunafil, ¿no? Que se ingresa con el RUC, con la clave SOL, y a través de ahí te envía las notificaciones y tienes que pasar la información también y te pide evidencias fotográficas, videos que complementen y evidencien que estás cumpliendo con todo lo que además le vas a pasar en documentos, ¿no? Entonces esto está haciendo que hayan más fiscalizaciones, ¿no? Porque lo envían de forma masiva por la casilla electrónica. Entonces hay mayor supervisión por este lado de parte de Sunafil. Se está viendo más presencia, ¿no? En el caso que el Comité de Seguridad y Salud y Trabajo, los miembros del comité sean personas de riesgo, ¿cómo Ah, podrían no, hacer? no hay problema, porque recuerda que las reuniones, las sesiones pueden ser virtuales. Pero para el hiper, para hacer la inspección, Bueno, en este caso te podrías apoyar, ¿no? Si es que solamente uno, digamos son 4 miembros, si uno sea el que tiene, digamos, la comorbilidad, si vas a hacer una inspección, quien tiene la comorbilidad podría acompañarte también de forma virtual, como o sea, a veces está haciendo el acompañamiento en las inspecciones. Se hace una videollamada, por ejemplo, por WhatsApp, por hacerlo muy sencillo, y los otros miembros del comité que no tienen la comorbilidad pueden apoyar de forma presencial, y los que tienen la comorbilidad a realizarlo de forma remota en ese momento, ¿no? Porque no toda la gestión se hacen siempre inspecciones, ¿no? El comité siempre también verifica mediante, es como una junta de directorio, ¿no? Pide evidencia o sea, el comité no es quien ejecuta siempre, el comité vigila, ¿ok? Entonces, quien siempre tiene que implementar y ejecutar es la empresa. Y en la empresa delegará esta responsabilidad, estas funciones en algún área, algún jefe de algún área, o creará un área de seguridad y salud en el trabajo que finalmente es quien haga el día a día. ¿Okay? Y lo que hace el comité es como una junta de directorio, que mensualmente tendrá que pedir información a la empresa para ver cómo están los resultados y cómo va la gestión. Y sí, una de las funciones es realizar las inspecciones, porque obviamente pues hay que verificar in situ que se estén cumpliendo con todas estas obligaciones legales. Pero, por ejemplo, ahora hay muchas empresas que todos los trabajadores están trabajando de forma remota, todavía se mantiene. Entonces, en ese caso, no hay ningún lugar a donde tú tengas que ir a hacer una inspección. Entonces, dependerá de la empresa, dependerá de cuántos miembros del comité tienen comorbilidad. Si hay solamente uno, yo creo que se puede manejar de esa manera. ¿Ok? Y si pues son todos, ahí sí ya podría verse que el empleador en todo caso ponga a sus representantes, digamos, miembros que no tengan comorbilidad para sopesar un poco ese tema, ¿no? Sería cuestión de evaluarlo, pero hay ahora cómo manejarlo, hay opciones. una última pregunta más y para terminar, a ver, Ayrton, entonces siempre debe ir la firma de los representantes del comité como secretario y presidente en el hiper, pero ¿es necesaria la firma de los demás miembros del comité o solo basta con los dos anteriormente mencionados? No, deben ir todos. Me indica para la firma de la matriz CIPER, ¿no? Si lo aprueba el comité, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, Siempre debe debe ir ir la la firma de firma. los representantes del comité, secretario.
Claro, lo que pasa es que ahora quizás la pregunta vaya porque ahora a veces están trabajando de forma remota y para la firma de los documentos es un poco complicado. Ahora, hay unas opciones ahora que inclusive están saliendo de forma gratuita para firmar documentos con firma electrónica. ¿Ok? Entonces es cuestión de empaparse un poquito del tema y ver qué opciones pueden darse de forma tecnológica para superar ese impasse si es que hay mucha dificultad de acceder a la firma de algún miembro del comité. Pero lo ideal, si es que es posible, es que todos lo firmen. ¿Okay? Lo otro es que conste en acta que todos están de acuerdo y que por temas prácticos, dada la coyuntura de la COVID-19, lo firmará en representación de los demás el secretario, por ejemplo, que es quien tiene el libro de actas, ¿no? Pero ese acuerdo debe constar en actas y todos deben estar de acuerdo, de que solamente va a firmarlo uno o dos, ¿no? Pero la aprobación siempre tiene que evidenciarse que es de parte de todos los miembros del comité. Eso tiene que quedar en acta, ¿no? Ahora, por ejemplo, de las sesiones, se toman pantallazos o se graba el video. Y Sunafil te pide los videos. Si no tienes video, por lo menos un pantallazo que evidencie que el comité está sesionando, ¿no? En donde se evidencia la sesión y la información que puedas dar que evidencie que efectivamente se han reunido y que todos están de acuerdo, que se están dando estas sesiones del comité donde se apruebe sobre todo estos documentos, ¿no? Tiene que haber un acta de esa reunión, de esa sesión, y un libro de actas, ¿no? Donde sabemos que luego esa acta va pegada. Así es, Lili. Y bueno, a veces hay algunas personas que no tienen libro, ¿no? Lo pueden hacer en hojas y después se puede pegar, ¿no? En el libro. Pero Sí, previamente, normalmente es así, ¿no? Lo trabajas en Word, lo imprimes, lo firman y luego lo pegan. Realmente, según la normativa, el libro de actas puede llevarse de forma electrónica, pero casi siempre piden que sea físico, ¿no? Cuando tienes la visita de un inspector, siempre finalmente siguen pegados un poquito a la documentación en físico. Entonces, bueno, todavía pues a veces toca imprimirlo y hacerlo firmar, ¿no? ok, Lilian, ha sido una grata capacitación que hemos tenido. Bueno, ya te han hecho muchas preguntas. Igual este webinar queda grabado y lo vamos a subir de ahí en las redes. Muchas gracias por tu participación, por darte tu tiempo a este espacio aquí en CAPA y tus últimas palabras para despedirnos. No, gracias a ti, Carolina, por la invitación. Ha sido muy grato para mí poder estar contigo, además que nos conocemos desde hace muchos años, desde jovencitas, en la universidad, cuando estábamos en la universidad, cada una ha ido desarrollándose en su carrera y tenemos mucha afinidad porque trato mucho con personal, trabajo social, que está muy ligado a lo que es prevención de riesgos laborales, a la gestión y seguridad y salud en el trabajo, también como el área de recursos humanos. Nada, invitar a los participantes a que si son de la carrera, si son de la especialización, siempre estén al tanto de las novedades, estén al tanto de las normativas, de las tendencias, de las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Y si no lo son, pues se informen porque el sistema de gestión tiene que estar integrado a todos los sistemas de gestión de la empresa. Y hemos visto que se paralizó literalmente todo el mundo por este tema de la COVID-19 y afecta siempre, ¿no? Todo lo relacionado a la seguridad y a la salud. Entonces, nada, invitarlos a que se informen al respecto. Ok. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Encantada de poderlos acompañar en otro día. Ok, te agradecemos y bueno, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Esto va a estar aquí en las redes para Perú y Latinoamérica. Nuestros amigos que van a estar aquí mañana, pasado, pueden estar viendo en la red la grabación y cualquier cosa pueden contactarse también contigo, ¿no? Estás en Inge. Nosotros voy a colocarles acá la página web, es inge.com.pe. Ya lo comentaste, Carolina, nosotros somos una empresa consultora en sistemas integrados de gestión, lo que es seguridad de salud en el trabajo, calidad y medio ambiente, y realizamos asesoría en esos temas y también lo que es formación y capacitación, ¿no? Tanto para empresas como para personas que quieren especializarse. Así que ahí les comparto nuestra página web, ¿no? Y encantada también de poder que tengamos un contacto a futuro. Muchas gracias, Carolina.
Ya, Quedamos en contacto. sí, sí, más bien te voy a escribir un ratito, pues, te voy a hacer una llamada para finalizar un Perfecto. tema y nos vemos. Gracias amigos, Bueno, ya nos estamos gusto. viendo en otra oportunidad. Buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, buenas tardes con todos. Hasta luego.